Hola Samantha, buenos días. Buenos días, Samantha. Muy buenos días, pues vamos a iniciar nuestra semana en esta clase con precisamente el tema que como pueden ver en el pizarrón y que tiene a su disposición en la plataforma como material de diapositiva. Vamos a tratar hoy día el tema denominado teoría de elementos. De acuerdo con lo que tenemos programado para este tema, tenemos los siguientes temas. Concepto de teoría del delito. O sea, vamos a hablar de teoría del delito, pero ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver cómo se define. Después, vamos a ver también que la explicación que nos dan precisamente los doctrinistas o investigadores en área penal nos dicen, a ver, tienes que saber que la teoría del delito es un término no único, sino múltiple. ¿A qué me refiero con esto?
a que propiamente habría que hablar de las teorías del delito. ¿Por qué? Porque no es una teoría exclusiva, son varias teorías, diferentes enfoques de diferentes corrientes jurídico-penales y que por lo tanto cada una de ellas nos va a tratar de establecer lo que es la explicación de qué es un delito, cuántas partes tiene un delito para con su constitución. Esto también nos va a determinar la diferencia entre dos conceptos relacionados pero no iguales, como son tipo penal y delito. Igualmente, dentro de lo que es la teoría del derecho penal, se nos habla de teoría del tipo penal, tratar con ella de explicar qué es ese concepto de tipo penal y además que como es un concepto compuesto, ¿qué partes tiene? Perfecto. Entonces, para ello, después de ver lo que es especies de teoría, vamos a ver el concepto de tipo penal y sus elementos. Para después continuar con propiamente los elementos partes del delito, que como vamos a ver enseguida, según la corriente o teoría que se siga dentro de las citadas, bueno, va a ir cambiando tanto la percepción de lo que debe ser o que es un delito con relación a las partes también que lo integran. Así podemos un poquito adelantar un concepto, es decir, que dependiendo de la teoría que nosotros elijamos para explicar esta figura de delito, tenemos que hacer referencia posiblemente a la existencia de conceptos triatómicos, tetratómicos, pentatómicos, heptatómicos, y el más completo que es, de acuerdo con una de las teorías llamada teoría del modelo lógico matemático del delito, la composición de 22 elementos. Esta teoría es de las más complejas y normalmente es un poquito complicado en cuanto a su explicación. Pero bueno, también habría que citarlo, ¿verdad? Luego, vamos a tomar en cuenta una teoría que es la más, digamos, más conocida, digamos, un poco más accesible para ese nivel precisamente de la carrera del derecho. Me refiero al nivel de licenciatura, porque no por menospreciar el nivel, sino porque en un momento dado las otras teorías también son importantes, son interesantes, pero son un tanto cuanto más complejas y los van a tratar posiblemente quien precisamente le atraiga esa área de nuestra carrera, posiblemente en maestría pueda profundizar un poco más sobre esas teorías. Decía, en el caso de la teoría del modelo matemático, pues se cita en licenciatura, se da una idea general, pero ya tratarla más a fondo sería cuestión de un estudio más profundo y eso sería a un nivel, por ejemplo, de posgrado de maestría o inclusive el doctorado. Pero bueno, aquí ya vemos el enfoque básico. Después de ello, veríamos precisamente que, de acuerdo con esa teoría más difundida, hablaríamos de un concepto con 4 elementos, por lo cual se llama concepto tetratómico del delito. Debemos de reconocer también que obviamente el legislador, a través de los cuerpos legales como son los códigos penales estatal y federal, van a establecer precisamente algunos elementos más. No obstante, que su definición genérica de lo que es el delito y que en términos concretos conocemos como el concepto dogmático o legal del delito, pues es muy escueto. ¿Por qué? Porque si ustedes consultan el artículo 7 y el artículo 11 del Código Penal Federal y del Código Penal del Estado, efectivamente, vamos a encontrar que son muy similares el concepto legal del delito, ya que nos dicen, delito es la acción o omisión que sancionan las leyes penales. Entonces, en este caso, como que ese concepto es, bueno, ¿qué tiene de complejo? Que en un momento dado no es muy, digamos, muy claro, o digamos, algunos dicen, está incompleto, porque el fenómeno del delito, él tiene más elementos que los que aparentemente la ley señala.
Así, en un momento dado, dirían, bueno, pues que nada más habría tres elementos: la conducta como acción o omisión, sus dos modalidades, más aparte la punibilidad, que es lo que nos refiere cuando nos dice que sancionan las leyes penales. Sin embargo, estos dos, con estos dos elementos no son suficientes, ya que la complejidad de la realidad en los hechos a nivel, como decimos, fáctico, el fenómeno delictivo va más allá de esa simple acción de omisión sancionada por la ley. Tiene otro tipo de elementos que son importantes tomar en cuenta si queremos entender claramente y concretamente lo que es esta figura jurídico-penalista del delito. Posteriormente, habría que mencionar también que así como hay elementos que forman al delito o partes necesarias para que exista el delito, por cada una de esas partes vamos a ver que también existen algunos, digamos, factores o condiciones que pueden llegar a destruir o a impedir que surja alguno de esos elementos, y al faltar alguno de esos elementos ya no habría delito. En un momento dado, ya sería muy criticable el hecho de que dijeran que aunque parte de un elemento sea no, porque en un momento dado, como dije anteriormente, es un fenómeno complejo el delito y habría que contar con posiciones. Sin embargo, como lo referí hace un momento, existen situaciones reales en las cuales alguna de esas partes no llega a integrarse, entonces no podemos hablar de la existencia del delito. Y así hablamos de factores negativos del delito, o sea, como lo he dicho, condiciones, situaciones que impiden que se pueda un delito. También, en este caso, habría que aclarar que la ley, el Código Penal, lo regula, que regula esa parte del delito, la parte negativa del delito, como excluyentes legales del delito. Y en uno de sus artículos nos señala precisamente cuáles son esos aspectos que van a impedir que el delito exista, ya sea porque falte la conducta voluntaria o la voluntad de la conducta, que es lo que mencionarlo, o porque en un momento dado, aún existiendo una conducta ilícita como acción o omisión, vamos a ver que posiblemente exista la conducta, pero no exista el delincuente. ¿Por qué? La culpabilidad es atribuirle como elemento al sujeto que realiza la conducta, pero muchas veces, como vamos a citar más adelante, esta persona no cuenta con la capacidad necesaria, penal, para hacerlo responsable. Entonces, bueno, va a haber delito, va a haber conducta, pero no va a haber delincuente. No quiero que se entienda gramaticalmente la expresión, no hay delincuente, básicamente sí está el ser humano, pero no con la capacidad suficiente, como dicen los tratadistas, capacidad cognitiva y volitiva del sujeto. No puede, a veces, por cuestiones que vamos a ver más adelante, entender o querer sus actos y los resultados. Pero bueno, eso sería materia de un tema más precisamente en los estudiantes del delito podemos encontrar eso. Y así hablaríamos en concreto, diríamos que por cada elemento que forma un delito, puede llegar a un delito, pueden existir factores que impidan la comisión de ese delito. Y que en un momento dado, pues en la autoridad, ya sea de procuración, de protección de justicia, se llevará un caso, vea precisamente la imposibilidad, o ser imposibilidad para que se pueda establecer la justicia penal. Pero, repito, eso ya será materia de clásico seguimiento. De momento, este es los puntos que trataríamos y empezamos precisamente, como lo dije, por determinar qué es la teoría del delito. Y así, autores como Fernando Castellanos en su libro Elementos elementales del derecho penal, nos dice precisamente que debemos entender por teoría del delito la disciplina o conjunto de teorías que, perdón, de opiniones que explican qué es el delito, cuáles son sus elementos, cómo se clasifican y qué factores lo destruyen. Entonces,
base en esto, vamos a ver que dependiendo del enfoque de cada autor, vamos a encontrar distintas opiniones, distintas teorías, distintas doctrinas del delito. Y en un momento dado, por eso hacemos hincapié en que la teoría del delito no es única, es compuesta. O sea, está integrada por varios puntos de vista respecto a esos aspectos que hemos mencionado, que es el delito, cuáles son sus elementos, cómo se clasifican y qué factores lo destruyen o influyen su formación. Así, de tal manera, nosotros estudiemos esa parte de nuestra rama del derecho, tengamos claro que un delito no nada más es conducta. Vamos a ver que la mayoría de las teorías manejan otros elementos o partes necesarias para que exista ese delito. Samantha, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, espero que entonces esté claro, pero si queda alguna duda más adelante, con mucho gusto me preguntan y trataremos de exponerla en otra forma. Bien, vamos a ver, entonces comentábamos que la teoría del delito son varias y dentro de estas podemos mencionar la siguiente, concretamente. Aquí en el desarrollo de San Loco, no obstante que existe una diapositiva con los nombres de cada una de ellas, pues, para efectos de nuestra clase, en este caso vamos a hablar que existe una teoría llamada causalista, otra denominada finalista, una más que es precisamente la teoría estructuralista, y la teoría del modelo lógico matemático. Y como lo he mencionado anteriormente, cada una de estas teorías van a tratar de explicarnos qué debemos entender, qué partes forman el mundo. Bien, así, en un momento dado también hemos de recordar respecto al concepto, que es el primer punto que va a tratar cada una de estas teorías, el concepto de delito, tener en cuenta que a través de la historia, el concepto, como es lógico, ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, desde la más antigua época de la humanidad, hablemos de pueblos tan antiguos como Grecia, Roma sobre todo, hablaba de esa figura con el término latín llamado delictum, precisamente, y establecía otra figura en esa época también, digamos, coexistente con este concepto, que era el cuasi delito. Y en un momento dado, hacían hincapié que para que hubiera un delito, la conducta del sujeto no era suficiente, puesto que había que demostrar que esa conducta le había causado un daño o había puesto en peligro algún valor o bien de la víctima. Entonces, cuando no se lograba precisamente comprobar ese daño o ese peligro, pues decían, no es propiamente un delito, casi es un delito, pero no llega a serlo porque no causa el daño o no puso viejo algún valor. Entonces, pues en este momento ya tenemos una primera idea de que todo delito debe ser precisamente un acto con consecuencias jurídicas negativas. Y también después vemos que a través de la historia, el concepto de delito ha pasado de una definición con un enfoque teocéntrico a un enfoque antropocéntrico. Y vemos que en las diferentes etapas evolutivas del derecho penal encontramos precisamente que en la época digamos, la primera época de evolución del delito, tenemos la época de la venganza privada o venganza de sangre o época bárbara, donde precisamente se conceptúa al delito de una forma a nivel de interés particular. O sea,
ahí no está inmerso el interés del interés social, el interés del gobierno, sino es un problema de particulares. Y entonces, con base en esta idea, se pensó que el delito era precisamente un hecho que iba a afectar a la víctima y que por lo tanto era una conducta dañosa para la víctima y por lo tanto, junto con esto, tenía la facultad, dicha víctima, de hacerse justicia, ¿verdad? De la manera y hasta donde ella quisiera. Por eso se le llama una época bárbara, porque no había un control en cuanto a la reacción de la víctima ante una conducta que él consideraba atentatoria o dañosa de sus bienes. Y entonces era precisamente una ideología ilimitada en cuanto a que alguien podría decir, para mí esto es delito y por lo tanto tengo el derecho de castigar. Este derecho o facultad de imponer castigo por una conducta que la víctima considera delictiva fue, repito, incontrolable, ilimitado y precisamente derivado de ello se dio muchas circunstancias. También, precisamente en este caso, la víctima podría imponer sanciones extraordinariamente, digámoslo así, pues bárbaras. Y cuando muchas veces la conducta no era tan grave como para imponer esos castigos. Había una desproporción, digámoslo así, entre lo que era la conducta considerada por la víctima como delito, con la reacción y el derecho que tenía de castigar. Este derecho de castigar en la víctima, precisamente, volviendo al pueblo romano, se le conoció como el ius puniri, o sea, el derecho de punir, el derecho de castigar al victimario, al delincuente, y era ilimitado. Sin embargo, en esa misma época, posteriormente, las sociedades, como hemos dicho, son dinámicas y van evolucionando, y se llegó precisamente a tratar de coartar, de limitar esa facultad de la víctima para castigar. Y entonces dijo, está bien, estamos de acuerdo en que tú eres como afectado la persona más idónea para castigar, pero no aguantó, sí, no ilimitadamente según tu criterio, sino con un límite general muy específico. Y surge precisamente a finales de esta época antigua del derecho penal, la época de Bárbara, como he dicho, época salvaje, o época de sangre, donde el más fuerte tenía la facultad de castigar. Decíamos entonces, se trata de limitar, de regular esa facultad de castigo, y surge precisamente lo que conocemos hoy como la ley del daño, que en su momento fue un gran avance para las sociedades antiguas, ya que esta ley del talión, que por cierto estaba integrada en un cuerpo legal llamado Código de Hammurabi, Hammurabi era el nombre del rey de Babilonia, y según la leyenda, según la historia nos cuenta que ese rey recibió esa normatividad, ese código, precisamente de una divinidad, que era precisamente su dios, el sol, llamado Dios Lea. Entonces, esta divinidad le dio a Hammurabi ese código, pero para hacerse llegar, se lo grabó en piedra, en un bloque de piedra, en un mineral llamado teodórica. Y entonces ahí se estableció dentro del contenido la ley del talión, que como hoy sabemos se expresa con una frase muy común, todo el mundo lo maneja o lo manejamos, es ojo por ojo y diente por diente. Entonces, esta situación así tan ligeramente expresada tiene un trasfondo muy interesante para cuestiones de explicación del delito, ya que punto número uno, el delito entonces se va a considerar como una afrenta, una ofensa, un daño causado a la víctima. Y por lo tanto, al hacer esto, ella tiene el derecho de castigar. Repito, al principio limitadamente, posteriormente a través de figuras de un código de Hammurabi, se limitó buscando una proporcionalidad justa
entre el daño causado y el castigo a imponer. De tal manera que al decir ojo por ojo y diente por diente, sucede la explicación coloquial, miren, si una persona se afecta uno de tus ojos, ¿tiene derecho a castigarlo? Sí. Lo que tiene que facultar el juez punire. Pero nada más afectándole también al victimario uno. O sea, no te extralimites si quieras quitarle los dos ojos o quitarle los dos ojos, sino nada más la proporción de vida que te puede afectar tu cuerpo en ese ejemplo. Tampoco. Pero también, decía, diente por diente. O sea, yo sí encontraba un instrumento de limitación a ese derecho de castigar. Tenía que ser proporcional el castigo al daño que se había causado y no extralimitarse, no de que si te lastimó un brazo, quítale los dos brazos o si quieres, según no, espera, no puedes extralimitarte, tienes que someterte al límite de la proporción del daño que te viene a causar. Bien, entonces decimos, el primer concepto, lo final, es ver al delito como una conducta de un particular que afecta a otro particular. Entonces ahí es una conducta dañosa de particular a particular. Posteriormente, precisamente se ve al delito con una influencia teocéntrica, esto es, con un enfoque religioso, ver que el delito ya no era nada más una ofensa, una afectación entre particulares, entre seres humanos, sino se decía que el delito era una conducta de daño contra la divinidad. Bien, bueno, pero ¿por qué si alguien le pega a otros fulano, le causa una lesión o le quita a uno de sus bienes, va a afectar de esa manera a la divinidad? Pues simple y sencillamente se pensaba que el delito afectaba a la divinidad indirectamente porque, decía, siendo la víctima una obra divina, un ser creado por la divinidad, al afectar la obra, de alguna manera están afectando los intereses del creador. Entonces, en esa segunda etapa, que es la etapa de la venganza divina, se veía, ¿verdad?, al delito como una ofensa a la divinidad. Y entonces, junto con ello se dio la transformación del juez puniente y del derecho de castigar, que estaba en manos de los particulares, se pasó a, como facultad a la divinidad. Obviamente que en ese caso, pues hubo diferentes características dependiendo de los pueblos mexicanos, ¿no? Pero normalmente ese derecho de castigar que correspondía al ser supremo, a los seres supremos, a Dios, según sea una religión politeísta o monoteísta, vamos a ver que obviamente al ser un ente, dicen alguna inteligencia inmaterial, el ser supremo, entonces esa facultad recaía por sus representantes en la tierra. Al principio los brujos, los chamanes, gente que representaba la ideología y creencia del pueblo, eran quienes iban a tomar la decisión de cómo castigar, haciendo valer precisamente como representantes de la divinidad tenían la facultad de conocer y aplicar la voluntad de esa divinidad. Obviamente también hubo pueblos donde prácticamente se dejó ese derecho, esa expresión de derecho de castigar a los elementos naturales. Así, por ejemplo, el autor Guillermo Flores Magdalán, en su obra Historia Universal del Derecho, nos hace referencia a los casos en los cuales se dejaba, por decirlo así, a las cosas naturales, el hecho de castigar. Dirían, bueno, pero ¿cómo? Bueno, refiere este autor, obra que hemos citado, que en algunos pueblos, por ejemplo, se realizaba una excavación en las pie de la colina de algún cerro, decíamos, y en ese caso, en ese pozo que formaban o que excavaban, colocaban atado de pies y manos al victimario y lo dejaban ahí todo 24 horas de un día. Si decían, si es culpable, Dios se encargará a través de los números naturales
de hacer que, por ejemplo, una lluvia torrencial que al bajar por la ruina inundar ese pozo y obviamente el sujeto que estaba dentro de él moría ahogado. Entonces quiere decir que era culpable y que Dios había determinado y lo había castigado. Fueron etapas de una ideología un poquito con un fondo teocéntrico, de acuerdo con la creencia religiosa, tomando a Dios como el centro, como la parte nuclear de todo lo que constituye nuestra realidad, nuestro universo. Bien, posteriormente viene la época de la venganza pública, donde se retoma la situación del fenómeno del delito visto como una conducta o, digamos así, un acto dañoso para la sociedad. Exclusivamente entonces dicen, bueno, ya no va a ser la víctima la que va a castigar, tampoco va a ser los representantes de la comunidad, va a ser la misma sociedad en forma directa como grupo, como comunidad, o bien a través de quien lo represente dentro de ese grupo social. Y entonces surge lo que se llama la época de la venganza pública, donde el representante o gobernante, dependiendo del grado de evolución de la sociedad, o la misma sociedad en conjunto, iba a imponer ese castigo. Porque decir la conducta delictiva es una conducta atentatoria contra los valores del grupo social y por lo tanto la víctima, al ser parte de dicha sociedad, pues va a ser defendida por el grupo social. Y entonces eso hace que, repito, en un principio los mismos componentes de la comunidad sean quienes impongan y apliquen ese castigo. Y en otras ocasiones va a ser a través del representante. Pero al no haber, digamos así, un medio de control legal, una norma que regula ese derecho, bueno, también iba a ser tanto cuanto injusto y en muchas ocasiones, por ejemplo, vemos en pueblos como el pueblo hebreo, en el caso de la conducta de adulterio de una mujer, según las legislaciones las costumbres de esa época, era la mujer iba a ser muerta a pedrear. O sea, la pedrear la totalidad. Entonces, ahí, pero no era una autoridad, sino era toda la comunidad a la que pertenece esa mujer la que iba a aplicar, a determinar y aplicar el castigo correspondiente. También en un momento dado decíamos el, el representante como autoridad social, quien va a determinar y en su momento aplicar los castigos o las penas, las sanciones al victimario. Y encontramos también ahí un pequeño problema. Ese derecho iba a ser de manera ilimitada, ya que se dejaba a la decisión de qué castigo, qué se consideraba dentro, cuál era el castigo y cómo se iba a aplicar a voluntad del gobernante. Es así como en un momento dado, esos gobernantes, en una forma precisamente ilimitada, podían libremente determinar el nivel de la sociedad qué era delito y cómo se practicaba y cómo se iba a aplicar. Así ya no llegaríamos a que la comunidad tuviera que intervenir a través de su gobernante. En este caso, podemos citar el caso de la justicia en el pueblo de Francia, donde hubo ejecuciones de privación de la vida por ahorcamiento, por derecho de captación, por ahorcamiento, en fin, pero ahí había una autoridad que determinaba en forma limitada cuáles eran los castigos que imponían. Repito, hasta aquí esa facultad de determinar los delitos, lo que era delito y cuáles eran sus castigos, era libremente establecido por el gobernante en turno. Y en muchas ocasiones, de ahí su nombre, el gobernante en forma arbitraria y como venganza con el poder que le daba a la sociedad representante de esta, iba a determinar dichos castigos a voluntad. Y se llegó a verdaderos casos de venganza de los enemigos contra los enemigos del gobernante. Esto, obviamente, para todos nosotros resulta arbitrario e injusto,
porque también hay una situación muy interesante. El gobernante en turno, precisamente desde un punto de vista político, en ocasiones establecía que su poder para determinar esas perspectivas, esas sanciones, aplicarlas, era sido concedida por una voluntad divina. Ustedes recordarán precisamente que en la monarquía, precisamente la monarquía francesa, ¿verdad?, existía el acto de coronación cada vez que cambiaron de gobernante. ¿Y por qué hago referencia a ello? Es un aspecto político. Sí, pero resulta que al coronar a un nuevo gobernante, al rey o monarca, manejaban simbólicamente dos elementos materiales muy especiales. Uno, primero, precisamente ¿cómo se llama?, el cetro o báculo o bastón de mando, representado por precisamente el cetro que le entregaban al momento de coronarlo, y junto con ello lo que es propiamente la coronación, es una precisión de un ornamento, tal vez repetitiva, una corona. ¿Sí? La corona tenía un simbolismo de carácter, de origen del poder de gobernar que se otorgaba al rey, y era precisamente el origen divino. ¿Sí? En la corona representaba la divinidad y el centro, la unidad de gobernar. Pero también había un elemento muy importante en ese caso, como era precisamente la intervención de un personaje que coronaba al rey, repito, entregándole el cetro o el báculo, bastón de mando, y su corona, que era precisamente el representante de la divinidad, simbolizando con ello que el poder que le había sido otorgado no era un poder humano, sino era un poder delegado por Dios. Y en un momento dado, ¿quién podía oponerse a sus decisiones, en ese caso, para determinar qué comunicación se considera delito, y cuál iba a ser la sanción? No era en una función de ser humano, sino en una función de un delegado, por decirlo así, un ser delegado elegido por Dios. Y entonces volvemos a retomar esas situaciones de influencia de la creencia religiosa, aun cuando se dejaba ese poder en manos de un ser, como el rey monarca. De tal manera que, pues, decimos, en ese caso, algunos todavía, perdón, la facultad de castigar la voluntad delictiva previamente determinada de esa forma iba a ser ilimitada. La voluntad del rey propiamente era la que determinaba esa situación, pero no nada más ante la sociedad con un capricho, sino la expresión de la voluntad de origen divino. También en ese caso se llegó a los extremos, y entonces se trató de encontrar precisamente otra forma de visualizar el delito, ya no como una ofensa a la víctima, una ofensa a Dios, una ofensa a la sociedad, sino una situación de daño, de peligro, pero precisamente desde un punto de vista lógico, jurídico, más, más razonadamente, para que se determinara ya no por el gobernante, ya no por la sociedad absolutamente, sino de acuerdo con un instrumento importante que va a ser la ley. Y con el surgimiento del Estado moderno, en una de sus características es la aplicación del principio de legalidad. A ver, ya no queda determinar qué conducta delictiva, cuáles son las funciones funcionales. Ahora va a ser un cuerpo legal, un conjunto de normas la que va a determinar esas situaciones. Y el gobernante y la sociedad, en su caso el gobernante, a través de su órgano correspondiente, iba a tener que solo aplicar la ley en cuanto a qué conductas iban a ser delictivas y cuáles van a ser los castigos eventuales. En ese caso, decíamos entonces, vemos que se pasa precisamente de una venganza pública a un espíritu más de justicia, de equidad,
porque ya no es voluntaria, sino es con base en la ley, lo que establezca una norma. Entonces, con el principio de legalidad, que hoy se nos explica diciendo, bueno, ese principio tiene dos modalidades. Una, y el Estado y la autoridad solo pueden hacer aquello que la ley les permite. En cambio, el ciudadano, con base en su libertad natural, puede hacer todo aquello que la ley no lo prohíba. Y con ambas, digamos, situaciones, ambos razonamientos, se forma el principio de la legalidad. Y con ello se limita el poder del gobernante y de la sociedad para determinar perspectivas y sanciones que imponen. Inclusive en un momento dado, el pueblo romano, vuelvo a citarlo, lo expresa precisamente a través de lo que ellos llaman dogmas penales. Uno de esos dogmas penales, que en un mal pronunciado latín de mi parte, sería de esta manera: no un crimen, no la pena se delega. Esto, traducido en español, sería: no hay pena, no hay delito si no hay una ley que así lo establece. Con lo cual, el Estado y sus autoridades competentes ya no pueden a voluntad llevar a cabo el desempeño de esa función, sino que apegarse necesariamente a lo que la ley les determina. Y con base en ello, se establece también obviamente el concepto de competencia. Tú no puedes hacer por una que sea algo que no esté otorgando la ley privada. No, pero es que yo soy un claro, por supuesto, y te reconoce el diputado, pero no puedes ir más allá de lo que la ley te faculta, te establece. ¿Ok? Entonces ya ahí te elimina de alguna manera precisamente el elemento subjetivo de la voluntariedad del gobernante o de la misma sociedad. Entonces, ahora, con base en ello, por ejemplo, es que nosotros tenemos en este caso reconocido este principio de legalidad en ese sentido del área penal en el artículo 14 constitucional, que nos dice precisamente en su párrafo, en su segundo párrafo, nos dice que en juicios de orden criminal queda prohibido aplicar penas que no estén determinadas previamente. Con ello se evita precisamente que sea una determinación de conducta delictiva y de sanción de imponer en forma arbitraria o voluntaria, según sea el sentido del gobierno. No, a ver, tú no puedes imponer más sanción que la ley te establezca a conductas que previamente la ley se determine como delictivas. Esto es un gran avance porque en un momento dado ya no se dejó al arbitrio de la sociedad o del gobernante o de la víctima esa situación de esa definición. También, posteriormente, existe una etapa que se llama etapa humanitaria o científica del derecho penal, donde intervienen precisamente con un interés más razonado y científicamente fundamentado, el investigar cuál conducta o qué conductas deben ser consideradas delictivas. Pero ya no nada más por una inspiración, puede ser el poeta, inspiración divina y saludar, sino en base a la investigación. Y entonces se da una etapa de cientificidad a esa área de la actividad social punitiva y determinante de conductas delictivas. Y entonces surge la etapa, precisamente, tratando de evitar el abuso de autoridad, se establece que se tienen que hacer estudios e investigaciones sobre, de acuerdo con la realidad de cada comunidad, qué conductas deben ser consideradas delictivas. Y entonces así como surgen precisamente las escuelas de derecho penal, dentro de las cuales tenemos la primera de ellas, la escuela clásica, posteriormente viene la escuela positivista, enseguida tenemos la escuela ecléctica o mixta del derecho penal, después vendría la escuela libre de derecho, la escuela histórica, ¿verdad? Y en fin, cada una de esas tendencias científicas doctrinarias del derecho
trata de ajustar la determinación del delito, las consecuencias de este desde el punto de vista punitivo, de acuerdo con investigaciones sociales, culturales de cada comunidad, y con base en ello, crea una norma que sea acorde con esa realidad social lacerante como es el delito. Y en un momento dado, decir precisamente que en este caso, el derecho debe ser correspondiente, debe guardar una relación directa proporcional con la realidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la escuela sociológica del derecho, dicen, el derecho se debe ver como un fenómeno social. ¿Qué implica esto? Que el derecho debe ser creado por y para cada sociedad de acuerdo con su realidad. De tal manera que en un momento dado, a ver, el derecho no puede ser improvisado, no puede ser copiado y aplicado tomándolo de una realidad de una sociedad distinta a la cual se va a aplicar. Y entonces, por eso, en un momento dado se exige, de acuerdo con los estudios, que el derecho en su normatividad, en su legislación, en sus códigos y leyes especiales, sea acorde con una investigación sociocultural de la comunidad a la que se va a aplicar ese derecho. De tal manera que sea correspondiente ese derecho, esas normas, con la realidad que vive cada sociedad en cada momento determinado de su historia. Porque si no, sucede que, bueno, puede ser algo muy, un cuerpo legal puede ser muy innovador, bastante avanzado en sus explicaciones, pero si no puede dar esa explicación, esa normativa, no es correspondiente a la realidad de cada sociedad en las diferentes partes del mundo, pues por muy adelantado, por muy positivo que pudiera ser, al trasladarse de una sociedad donde se creó, de la sociedad donde se creó a una sociedad diferente, se llegaría a un fracaso. Y de ello hay muestra en muchos casos, se trata de, perdón por la expresión, de copiar, a veces copiar una institución jurídica, una normatividad de otro país que se establece como lo más adelantado, lo más avanzado del sistema jurídico, y tratamos de trasladar de esa sociedad extranjera a nuestra sociedad mexicana, y repito, llega a ser un rotundo fracaso. ¿Por qué razón? Es sencilla. Si donde se creó funciona perfectamente, pues sí, efectivamente funciona perfectamente porque está diseñada para cubrir las necesidades de acuerdo con las características culturales de esa comunidad, que no son las mismas de otra sociedad distinta. Entonces, ahí tenemos que ser neutrales en el momento dado de la ciencia política, de no nada más dejarnos llevar por la idea de que porque es lo más avanzado, porque es lo más eficaz en tal parte, de tal época, de tal población, va a funcionar en otras sociedades. No, no, porque no es un fenómeno como sería el fenómeno natural de mi mente de la ley de la gravedad. Independientemente de donde tú ubiques, la ley de la gravedad funcionaría igual, normalmente. Ahora, en el caso de las leyes humanas, el derecho penal, pues no, porque tiene que ser por un principio producto de la misma sociedad, de acuerdo con sus necesidades, con sus características culturales, ¿verdad? Sociológicas, y corresponder para que pueda funcionar. De ahí que, repito, hay teorías nacionales en teorías extranjeras, en este caso, el técnico. ¿Y cuál es la mejor? Bueno, pues la que en un momento dado logre adecuarse. Hay bien otra situación muy importante. Yo no estoy diciendo que una teoría o doctrina, teoría de origen extranjero, no pudiera ser utilizada y aplicada en nuestro país. Sí, pero previa adecuación de ser posible a nuestra realidad. Porque si la intentamos tomar tal cual y aplicarla a nuestra realidad, pues es obvio por la razón de que no funcionaría, que no tendría los resultados acontecidos por muy adelantada, por muy avanzada esa teoría.
Entonces, con esto tratamos de determinar que las teorías del delito que mencionó, algunas nacionales o extranjeras, pues habría que tener en cuenta. Y con ello me indican, estamos precisamente en el tiempo límite para nuestra clase de hoy. Así de que el derecho en aplicar en plataforma para que consulten cada una de esas tres características, principios, y después de ello, en la siguiente clase, espera una duda, no pregunta, no sé, va a haber muchas. Eso espero, pues, señora, la traeremos en su lugar. Muchas gracias, que pasen bien.